A continuación, vamos a presentar a nuestros terceros invitados en esta tarde, al doctor Francisco Alarcón y a la doctora María de los Ángeles Torres, quienes nos hablarán del tema titulado Los tiempos de control y los procedimientos de impugnación en sede administrativa. Para lo cual voy a proceder a dar lectura de un pequeño currículum de los doctores. El doctor Francisco Alarcón tiene un posgrado en la Universidad Andina Simón Bolívar en el programa Derecho, Economía y Sociedad Plural. Es doctor PhD por la Universidad de Girona, Cataluña, España. Magíster en Derecho Administrativo por la Universidad Técnica Particular de Loja. Tiene un diplomado superior en Docencia Universitaria por la PUCESI. Doctor en Jurisprudencia y abogado por la Universidad Central. Profesor en Lengua y Literatura por la Universidad Técnica Particular de Loja. La doctora María de los Ángeles Torres tiene un posgrado, doctorado en la Universidad Andina Simón Bolívar en el programa Derecho, Economía y Sociedad Plural. Doctora PhD por la Universidad de Girona en Cataluña, España. Magíster en Auditoría Integral por la Universidad Técnica Particular de Loja. Diploma superior en Tributación. Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, licenciada en Contabilidad y Auditoría y profesora de Contabilidad y Administración por la Universidad Técnica Particular de Loja. Para quienes les recibimos con un fuerte aplauso en esta ponencia conjunta que nos brindan en esta tarde. Buenas tardes, estimadas compañeras, estimados compañeros. Para nosotros es un verdadero honor participar en este congreso al cual gentilmente nos han invitado, pues, y queremos compartir parte de nuestras experiencias docentes, de nuestras experiencias investigativas y de nuestras experiencias profesionales. En esta disertación vamos a intentar hacer una presentación desde el enfoque científico abordado en las áreas del derecho y de la auditoría. Vamos a presentar resultados de métodos de estadística en los que pretendemos procesar estos resultados para abrir una discusión académica en la que todos podamos aportar. El tema de nuestra presentación es los tiempos de control y los procedimientos de impugnación en sede administrativa. El derecho administrativo, en palabras y citándole a Pierre Bourdieu, podríamos afirmar que cuando hablamos de la administración y del derecho administrativo, estamos frente a una estructura estructurada y estructurante. Es decir, el aparato gubernamental administrativo en su dinámica, en su actuación, en su formación de la voluntad, va a requerir varios procesos para poder dictar los actos administrativos, para controlarlos o en su defecto para expulsarlos. Por todo ello, el derecho administrativo viene a ser una de las áreas de conocimiento que requiere de la suma de otras ciencias para construir así un conocimiento interdisciplinar, multidisciplinar, para que efectivamente pueda no solo controlar la realidad de la administración, sino efectivamente provocar un cambio en la gestión administrativa. El principio de legalidad es uno de los pilares en los que se soporta el derecho administrativo. El principio de legalidad que desde distintos enfoques podríamos comprender el fenómeno de la administración pública. Para el efecto de esta disertación me voy a enfocar específicamente en el principio de legalidad que hace referencia a que toda la administración pública, los servidores y servidoras públicas han de adecuar su actuación a normas jurídicas previamente establecidas, esto en el orden constitucional como en el orden infraconstitucional. Tendríamos de esta forma que la administración pública, a través de todo el aparataje,
no debería hacer otra gestión más allá de aquellas atribuciones precisamente establecidas en la Constitución y en la ley. El problema surge a partir de que desde el bloque de constitucionalidad también es posible gobernar a la administración pública. Tendríamos entonces que se pueden cumplir todos los propósitos suficientes que pretendan cumplir con el objetivo primordial del Estado. El objetivo primordial del Estado está contemplado en el artículo 11.9 de la Constitución y este hace referencia a que se han de respetar y hacer respetar los derechos de las personas. Es decir, que el rol del Estado está enfocado precisamente en la garantía administrativa de los derechos humanos. Entendemos entonces que el verdadero Estado constitucional de derechos y justicia no se construye en los pasajes normativos de la Constitución, sino que el verdadero Estado constitucional se ha de verificar en la gestión del Estado, en la procura constante de la garantía de los derechos de las personas desde la función administrativa. Para ello, la administración pública está revestida de varias potestades. Potestades que le van a permitir precisamente construir todo el escenario suficiente para ejercer tal encomienda, esta que estoy haciendo referencia, de la garantía administrativa de los derechos. Para el caso que hoy nos ocupa en esta sesión, nos vamos a referir respecto a la potestad contralora, es decir, bajo el principio de autotutela de la administración, vamos a intentar revisar cuál es la posición de la administración pública respecto al control de sus propios actos administrativos, la forma como la administración pública debe o debería ejercer los tiempos de control en los momentos previo, continuo y posterior. El derecho administrativo y principalmente el derecho procesal administrativo se ha encargado básicamente de orientar sus estudios y su desarrollo normativo respecto al control de legalidad posterior de la administración. En esta presentación intentamos proponer no solamente un control de legalidad posterior a través de los procesos de impugnación, sino que pretendemos precisamente construir escenarios de discusión en donde podamos discutir respecto al control anterior a la ejecución del acto administrativo o durante la ejecución del acto administrativo. El procedimiento administrativo, conforme lo plantea el COA, hace referencia precisamente al momento posterior a la ejecución y nos va a proponer cuáles son los posibles recursos que pueden interponerse en contra del acto administrativo ya dictado. Procedimiento que va a plantear tanto aquellos recursos de carácter vertical cuanto aquellos recursos de carácter horizontal. A continuación, le cedo la palabra a la doctora María de los Ángeles Torres a fin de que también intervenga respecto a los tiempos de control. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Una buena tarde con todos. Bien, una vez que ha habido la parte introductoria respecto al cumplimiento de la legalidad, voy a permitirme explicar de forma técnica desde la perspectiva de gestión de una organización, sea esta pública o privada. Cuando hablamos del principio de legalidad, significa que nosotros debemos dar cumplimiento de forma adecuada a los tiempos de control, el tiempo de control previo, continuo y posterior. Para que ustedes puedan comprender este análisis que hemos hecho multivariado a través de tecnologías emergentes, lenguajes de programación, modelos estadísticos, es importante dar un pequeño antecedente. En una empresa existen dos tipos de gestión específica, la administrativa y la financiera. La administrativa tiene elementos procesales de cumplimiento y la financiera, pues efectivamente es la consecuencia que genera un hecho, un gasto, un pago, el cual debe estar consolidado con una gestión de calidad. Por lo expuesto, esta investigación que se ha realizado es a nivel de la provincia de Imbabura, en la zona 1, específicamente en los GATS cantonales y parroquiales de la provincia.
Para el efecto, se han tomado en cuenta una población de 2.706 procesos de contratación pública, en donde ustedes podrán entender y comprender cómo ha sido la secuencia de cumplimiento. En pantalla nosotros podemos visualizar de forma general cuál ha sido esta estructura de cumplimiento en función a una estadística. Tenemos por cantones justamente los procesos de contratación pública que se han realizado a nivel de García Moreno, de Peña Herrera, el GA de Quiroga y el GA de Apuela. Hemos consolidado la información con una muestra sobre toda la población para poder tener una estimación clara. Asimismo, hemos considerado las variables administrativas, las variables de cumplimiento, las variables de control y las variables de proceso. Como podemos observar en pantalla, tienen un cumplimiento bastante elevado y un impacto adecuado. Ustedes pueden visualizar en pantalla, pues, las variables con las cuales hemos trabajado. Se ha aplicado el modelo de regresión logística para cumplimiento normativo de variables. Entre ellas se consideró la variable dependiente, que es el cumplimiento de la norma, la legalidad. Ustedes como profesionales en derecho, pues se focalizarán hacia ese ámbito específicamente. Se ha considerado como una variable binaria. Posteriormente se ha creado variables independientes como la certificación presupuestaria para los procesos de contratación, montos de contratación, publicaciones en el portal de compras públicas y la verificación de proveedores. Asimismo, se aplicó el análisis de series temporales para montos de contratación con las siguientes variables: monto mensual, tendencias estacionales, patrones cíclicos. De igual manera, se aplicó el modelo de clasificación para riesgo de incumplimiento de variables, en la cual se consideró el histórico de cumplimiento, el monto de contratación, el tipo de bien o servicio contratado, el tiempo de entrega y las variables de control en contratación pública. Como ustedes pueden observar en pantalla, pues nosotros tenemos esta particularidad de la desagregación de variables administrativas, variables de cumplimiento normativo, variables de control interno y variables de proceso. En esta diapositiva nosotros podemos observar claramente una comparativa que se presenta justamente entre la relación del monto con los procesos de contratación. Como podemos observar, se presenta una pendiente positiva en donde la dispersión, es decir, los puntos focales, como ustedes pueden observar en pantalla, básicamente outliers se encuentran identificados y de forma conjunta focalizadas en los valores de menor monto. Luego tenemos la comparativa de los montos de contratación pública versus el cumplimiento. En pantalla podemos observar que existe una correlación del 0.65, en donde nos demuestra que es una pendiente positiva con una dispersión que aumenta en montos mayores. Los outliers están identificados en montos mayores a $50,000. En la variable de monto del proceso de contratación y control, básicamente existe una correlación entre variables del 0.72, en donde existe una relación mucho más fuerte que la de cumplimiento, que la anterior. Esto significa que existe una menor dispersión en valores bajos. El clúster que ustedes observan en pantalla observa un rango medio. Aquí es importante destacar las estadísticas claves que se presentan. La media del monto estimado de proceso de contratación en todas estas instituciones investigadas asciende a $43,198 en promedio. La desviación estándar del monto corresponde a $6,841,23, que es una estimación de todos los GATS cantonales de la provincia de Imbabura. Una media de cumplimiento del 0.88%, que es estimado y es importante, y una desviación estándar de cumplimiento del 0.027. ¿Cuáles son los patrones identificados en estas gráficas? Puntualmente, mayor monto de contratación, que debe existir y debe incidir en el mayor control interno, una relación no lineal en cumplimiento, una concentración en rangos medios y obviamente la baja variabilidad de controles. Una vez que hemos analizado justamente la dispersión de las variables, vamos a analizar la matriz de correlación. Es decir, cómo se unen, cómo se relacionan estas matrices de acuerdo a la realidad situacional.
Para el efecto, nosotros podemos ver la gráfica en pantalla que se la determina de la siguiente manera. La correlación entre monto y proceso de contratación tiene un valor de 0.97, que es una correlación casi perfecta con una varianza del 95.18, es decir, es una relación lineal muy fuerte entre montos y cantidad de contratos. También tenemos en el cuadro, ustedes pueden identificar que están cruces de variables, montos versus cumplimiento con un porcentaje del 0.89, una correlación muy alta, varianza explicada en el 79.92% y mayor monto que implica justamente un cumplimiento normativo estándar. Asimismo, los contratos y los cumplimientos que básicamente se establecen como una correlación alta con una varianza explicada en el 68.97%. ¿Qué significa esto? Que existen más contratos de contratación pública específicamente asociados a mejorar el cumplimiento. También está en la misma gráfica la variación, el análisis de la variable contratos versus control con el 0.81%. ¿Qué significa esto? Una correlación alta de variables con una varianza explicada en el 65.64%. ¿Qué significa esto? Que debe existir un mejor control dependiendo del número de contratos. Y finalmente, en este análisis de matrices, tenemos el cumplimiento versus el control. Aquí la correlación de igual manera es alta, con una varianza explicada del 88.36%, es decir, existe una fuerte dependencia entre variables de gestión. También tenemos en la siguiente gráfica un análisis de Box-Plot, en donde básicamente, ¿qué nos permite? Entender la distribución, la simetría negativa leve, concentración de valores altos, un rango intercuartílico pequeño del 0.05, los valores atípicos, que en este caso no aparecen, que son los puntos de dispersión en el Box-Plot, y la dispersión con una variabilidad baja. Prácticamente con esta interpretación nosotros podemos entender en la siguiente gráfica la proyección sobre las barras apiladas entre los procesos de contratación y los montos en cada una de ellas y la variabilidad entre periodos. Finalmente tenemos el análisis estadístico global. Aquí básicamente nosotros podemos entender que está presentado por cantón, por monto, por contratos, por cumplimiento y por control. Es decir, cada una de las variables estadísticas de incidencia, en donde podemos observar que el rango intercuartílico principal de monto está entre los 35.625 a los 52.432. La variable de contratos tiene un monto intercuartílico de 25 y 32 contratos, como podemos observar en esta gráfica. También tenemos la variable de cumplimiento con un rango de 0.85 hacia el 0.92 y la variable de control del 0.76 al 0.85. ¿Qué podemos encontrar como patrones destacados? Que se necesita un mayor control dentro de las oportunidades de gestión de las empresas. Este es un análisis que ustedes pueden entender seguramente desde su ámbito de conocimiento, que es la ciencia del derecho, pues ustedes tienen una orientación más teórica, pero como podemos demostrar, mediante un análisis estadístico, nosotros podemos determinar cuáles serían esos factores determinantes en la gestión organizacional. En este caso, no hemos analizado solamente una empresa, sino a todos los GATS cantonales y parroquiales de la provincia de Imbabura. ¿Qué denota esto? Que existe ejecución presupuestaria, por supuesto, pero necesita mayor control, mayor regulación, mayores procesos dinámicos y, por supuesto, un cumplimiento profundo de legalidad. Muchísimas gracias. Cedo la palabra. Gracias. Uno de los retos que tenemos los estudiantes de Derecho es utilizar las generalizaciones de forma científica y de forma técnica. Constantemente en los salones de clase de Derecho, tanto en el grado como en el posgrado, tendemos a hacer generalizaciones. Una de ellas, por ejemplo, puede ser afirmar que existe corrupción en la administración pública ecuatoriana.
Pero el reto que tenemos los estudiantes de Derecho, de Auditoría, de Contabilidad, de Economía, es que esta generalización surja a partir de la aplicación de métodos de estadística. Claro, si agrupamos la estadística en dos grandes grupos, tendríamos a la estadística descriptiva, que es aquella que se encarga de determinar los datos cuantificables, recolectarlos y procesarlos. Y por otra parte, la estadística inferencial, que procura establecer las conclusiones y construir los juicios de valor a partir de los datos estadísticos. ¿Qué es lo que intento decir? Que a la hora de formular generalizaciones jurídicas en nuestros salones de clase de derecho, debemos partir de la utilización de métodos de estadística, es decir, debemos recopilar datos, procesarlos, cuantificarlos para de esta manera reconstruir o construir una verdad y a partir de esta verdad proponer aquellas normas que efectivamente le son aplicables o definitivamente derogar aquellas normas que no. En el ejercicio que hemos presentado en esta tarde ante ustedes, intentamos verificar nosotros el grado de cumplimiento que tiene la administración pública representada por los GAT parroquiales de la provincia de Imbabura para poder verificar si estos componentes administrativos, si estos órganos administrativos, estas entidades administrativas efectivamente cumplen o no el ordenamiento jurídico. En la medida que podamos nosotros verificar el cumplimiento o el incumplimiento, podríamos aportar desde la ciencia las suficientes correcciones o sumar aquellos elementos y técnicas que sean indispensables para el mejoramiento de la administración pública. Y enlazando con lo que se había dicho al inicio de esta intervención, en la medida que logremos mejorar la administración pública, mejorar la gestión de la administración pública, mejorar el cumplimiento de la norma de la propia administración pública, vamos a tener así un aparato administrativo que garantice de mejor manera los derechos de todas y todos, porque principalmente la actividad única y exclusiva del Estado está precisamente en construir un escenario de tutela administrativa de los derechos. Así podríamos mejorar entonces los servicios de administración de justicia, los servicios de educación, los servicios de salud, los servicios de provisión de todo aquello que resulta básico para la vida humana. Esta es la invitación, compañeros y compañeras, este es el reto para que juntos podamos construir estos escenarios de discusión a partir de los datos y así provocar una mejora del ordenamiento jurídico. Gracias a todas y todos.